Bienvenidos a un video explicativo sobre uno de los procesos de conformado mecánico, el cual es laminación. Hablaremos sobre una pequeña introducción, sobre su clasificación y algunos defectos que se producen durante el proceso. Este video es presentado por alumnos de la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM. La laminación o el laminado es un proceso de conformación plástica en el cual el metal o material fluye de modo continuo y en una dirección preferente mediante fuerzas de compresión. El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el cual se reduce el espesor inicial del material trabajado mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza y o material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión y de cizallamiento, originadas por el rozamiento que se produce entre el rodillo y el metal. Como se puede ver en la figura presente, se hace pasar un material en forma de tocho o prisma rectangular a dos rodillos que están girando en dirección opuesta a la que fluye el material. El proceso de laminación se divide principalmente en dos categorías, en dos clasificaciones, lo que es la laminación en frío y laminación en caliente, y cada una de ellas las explicaremos a continuación. El laminado en caliente es el proceso de conformado del acero, de aluminio y otros metales o aleaciones, reduciendo la sección transversal, ejerciendo presión en una o varias cajas de laminación. Este laminado en caliente aprovecha la ductilidad del metal a altas temperaturas para realizar grandes reducciones en esta sección. Un efecto del trabajo en caliente con la operación de laminado es el refinamiento del grano causado por la recristalización. En este tipo de laminado encontramos varias ventajas, las cuales pueden ser que la porosidad del metal es considerablemente eliminada. La mayoría de los lingotes fundidos contienen muchas pequeñas sopladuras, que estas son eliminadas y prensadas por la alta presión de trabajo. Los granos gruesos o prismáticos son refinados, dado que este trabajo está en el rango de recristalización, sería mantenido hasta que el límite inferior es alcanzado para que se proporcione una estructura de grano fino, como se puede ver en la figura presente. También las propiedades generalmente se mejoran, principalmente debido al refinamiento del grano. La ductilidad y la resistencia al impacto se perfeccionan, su resistencia se incrementa y se desarrolla una gran homogeneidad en el metal. Ahora les hablaremos un poquito sobre cómo es este proceso a nivel industrial. Los laminadores en caliente de productos planos se alimentan principalmente de desbastes planos llamados slabs o thin slabs, previamente calentados y homogenizados en hornos de recalentamiento para conseguir temperaturas adecuadas para el proceso de transformación posterior. La máquina se utiliza para la laminación, es un tren de laminación o también puede llamarse como máquina de fabricación para trabajar metales por presión entre cilindros rotativos. La máquina que trabaja el metal laminado se coloca en una cadena de fabricación y se conecta a medios necesarios que permitan transportar las piezas de una máquina a la siguiente. Como podemos ver en la figura, mediante la colada continua del metal líquido se pasan a lingotes que estos son transportados de una banda transportadora a pasarlos a tochos, previamente a planchas, y estas se hacen pasar a un tren de desbaste que lleva a la laminadora o a los rodillos para tener finalmente un material acabado, que son los rollos de acero laminado en caliente. El ejemplo más común de un material que se puede llevar a cabo en laminado en caliente es el acero. Típicamente requiere mucho menos procesamiento que el acero laminado en frío, lo que hace que sea mucho más barato. Debido a que el acero laminado en caliente se le permite enfriarse a temperatura ambiente, es prácticamente realizar como un tratamiento térmico normalizado, que quiere decir que están libres de estrés interno que puede surgir de los procesos de templar o endurecer mecánicamente. También este acero laminado en caliente es ideal para donde las tolerancias dimensionales no son tan importantes como la fuerza del material en general, y donde el acabado superficial no es una preocupación clave. Donde el acabado superficial también es una preocupación, la rugosidad puede ser removida por molido, arena o decapado por baño de una sustancia ácida. Una vez se remueve la rugosidad, varios acabados de cepillo o espejo pueden ser aplicados también. Este acero con rugosidad removida también ofrece una mejor superficie para pintura y otras cubiertas de superficie. Ahora explicaremos la siguiente clasificación, que es el laminado en frío. Es un proceso industrial que consiste en la deformación continua a altas velocidades de materiales metálicos, generalmente acero, hierro, aluminio, cobre y sus diferentes aleaciones. Se lleva a cabo a temperatura ambiente, lo que hace posible la recristalización del metal. Con el laminado en frío conseguimos acabados más uniformes, así como estructuras más resistentes y menos porosas.
Sin embargo, cuando tratamos el metal a temperaturas altas, logramos mayor resistencia a la corrosión, que es como el caso que vimos del laminado en caliente. El laminado en frío nos permite un control más exhaustivo sobre el resultado final, de manera que el proceso más indicado para la fabricación de piezas pequeñas, las cuales necesitan un acabado fino y preciso, a caso contrario como lo vimos en conformado en caliente. Además, aporta otras ventajas no menos importantes y también muy útiles, que son la potencia las propiedades de los metales, aumenta la durabilidad y vida útil de las piezas, ofrece una mejor maquinabilidad, permite una gran tolerancia dimensional, garantiza acabados superficiales uniformes, lisos, brillantes y de una calidad considerable, aportan mayor tensión y elasticidad y mejoran las propiedades mecánicas del material. Usaremos el acero como material de comparación como lo hicimos en el laminado en caliente. Una vez que el acero se ha dejado enfriar, se pasa por un proceso de conformación a temperatura ambiente, permitiendo su recristalización. Esto quiere decir que se ha llevado a un proceso de laminación en frío. El acero laminado en frío aumenta la resistencia y la dureza y disminuye su capacidad de deformarse. Es por esto que es necesario a veces llamarlo o someterlo a un tratamiento térmico de recocido. Los aceros trabajados en frío son más duros y fuertes que los aceros laminados en caliente. Otra diferencia entre el laminado frío y en caliente es que el acero laminado en frío no necesita ser limpiado para prevenir oxidación del metal. Ahora, con mejores características de superficie que el laminado en caliente, no es sorpresa que el laminado en frío se utiliza con más frecuencia para la aplicación de técnicas más precisas o donde la estética es más importante. Pero debido al procesamiento adicional, para los productos de acabado en frío, esto viene a un mayor precio. En términos de características físicas, los aceros laminados en frío son típicamente más duros y fuertes que los aceros laminados en caliente. A medida que se le da al metal las menores temperaturas, el metal se endurece, la resistencia contra la corrosión y contra la deformación se incrementa debido al endurecimiento mecánico. Análisis del laminado plano. El laminado plano comprende el laminado de piezas con sección transversal rectangular con un ancho mayor que el espesor. En el laminado plano se reduce el espesor de la pieza a una cantidad que llamamos draft o diferencia. Esta se muestra en la primera ecuación de arriba hacia abajo, donde D es la diferencia, T0 el espesor inicial y TF el espesor final, todo esto en milímetros. En ocasiones, la diferencia se expresa en relación con el espesor inicial como la reducción. Esta se expresa en la segunda ecuación de arriba hacia abajo de la lámina. En el caso de que se produzcan varias operaciones de laminado, la reducción es la suma de los adelgazamientos dividida entre el espesor inicial. En la operación de laminado, al reducirse el espesor, aumenta el ancho y la longitud del material de trabajo. Como tal, existe una relación respecto a las dimensiones iniciales debido a la conservación del material, de modo que el volumen inicial es igual al volumen final. Esta ecuación la vemos representada en la última ecuación de arriba hacia abajo de la lámina, donde W0, L0 corresponden al ancho y largo iniciales del trabajo. WF y LF son ancho y largo finales del trabajo, todo esto igual en milímetros. En el laminado plano también permanece constante la velocidad volumétrica del material, por tanto la velocidad de entrada y salida se relacionan de la siguiente manera. La podemos ver en la ecuación presente en la diapositiva, donde V0 y Vf son las velocidades de entrada y salida del material. La superficie de los rodillos, que está en contacto con el material a lo largo de un arco definido por el ángulo θ, tiene una velocidad superficial Vr. Esa velocidad es menor que Vf, que es la velocidad de salida, y mayor que V0, que es la velocidad de entrada. A lo largo de la superficie de contacto con los rodillos, la velocidad del material va cambiando gradualmente, y hay un punto a lo largo del arco en el que la velocidad del material es la misma que la de los rodillos. Este punto recibe el nombre de punto neutro. A ambos lados de dicho punto se producen deslizamientos y fricción entre el material y los rodillos. La cantidad de deslizamiento que se produce entre el material y los rodillos se mide como deslizamiento hacia adelante y lo podemos ver expresado en la ecuación presente en la pantalla, donde S es el deslizamiento hacia adelante, Bf es la velocidad final del trabajo
y VR es la velocidad del rodillo. Utilizamos la deformación real para obtener el esfuerzo de fluencia promedio, que se calcula como se muestra en la ecuación que pueden ver en sus pantallas. Este esfuerzo de fluencia promedio se utiliza para obtener las estimaciones de fuerza y potencia de las operaciones de laminado. En la imagen que podemos ver en las pantallas en el centro, se muestra un resumen de las variables que afectan al proceso de laminado. En esta diapositiva les presentamos algunas de las relaciones que se tienen para calcular algunas de las variables de interés en el proceso de laminado. Por ejemplo, la deformación real, que es la primera que se muestra del lado derecho, de arriba hacia abajo. Después tenemos la de la diferencia máxima, que se puede obtener en la operación de laminado en plano, donde Dmax es la diferencia máxima. Mu es el coeficiente de fricción que depende de algunos factores como la lubricación, el material, la temperatura, entre otros. Y R es el radio del rodillo. También tenemos la estimación de la fuerza necesaria para la operación de laminado, el momento de torsión para cada rodillo. También podemos calcular la longitud de contacto. Y finalmente, para obtener la potencia necesaria para realizar la operación de laminado, usamos la ecuación que se muestra en pantalla, donde P es la potencia, N es la velocidad de rotación, F es la fuerza de laminado y L es la longitud de contacto.
Defectos de laminación. Estos defectos pueden presentarse en la superficie de las placas u hojas o pueden darse en su estructura interna. Los defectos degradan la apariencia de la superficie y pueden afectar de manera adversa la resistencia, la capacidad de formado y otras características de manufactura. Los defectos superficiales pueden ser rayaduras, corrosión, cascarilla, picaduras, mordeduras y grietas, causadas por inclusiones e impurezas en el material fundido original o debido a otros procesos de preparación del material o a la misma operación de laminado. Los bordes ondulados en las hojas se forman debido a la flexión del rodillo. La tira es más delgada en los bordes que en el centro, ya que estos se alargan más y se tuercen debido a que están limitados en su libre expansión en la dirección longitudinal del laminado. Los bordes son más delgados que el centro, esto debido a la flexión de los rodillos por la fuerza de laminación. Las grietas son el resultado de una deficiencia de ductilidad del material sometidos a la laminación a la temperatura en la que se realiza el proceso. Puede presentarse en el centro o en los bordes debido a una baja ductilidad del material a la temperatura de trabajo o debido a las impurezas e inclusiones en el material. El ojeamiento es debido a una deformación no uniforme durante el proceso de laminación o por la presencia de defectos en la palanquilla fundida original. Este consiste en que la lámina se parte longitudinalmente formando una lengüeta. Esto se presenta debido a muchos factores, como defectos en la fundición del material o a una fuerza de laminación no uniforme. También tenemos los defectos en los bordes en las hojas de laminado. Estos son eliminados mediante operaciones de corte y hendidura, y suelen ser debidos a la falta de ductilidad del material a la temperatura en la que se lamina.